Un pura raza español apareció en una subasta clandestina y su marca en el lomo detuvo todo. Nadie sabía de dónde había salido. Estaba sucio, temblando, pero había algo en él que hizo que todos guardaran silencio. Esa marca grabada en su piel no era cualquier señal, y lo que reveló dejó a todos paralizados. Eliseo clavó el último alambre de púas con la fuerza de quien quiere olvidar. El sol caía vertical sobre la tierra seca del rancho y el sudor le empapaba la camisa de mezclilla. Desde hacía 3 años, su rutina era simple: despertarse antes del amanecer, revisar cercas, dar de comer a los animales ajenos que cuidaba por unos cuantos pesos y volver a casa cuando ya nadie lo buscaba. No hablaba mucho, ni con los vecinos, ni con los pocos clientes que aún le confiaban sus caballos. No lo necesitaba. Había aprendido que mientras más lejos uno estuviera de los demás, menos se perdía cuando el mundo decidía arrebatar. Esa tarde, mientras ataba la herramienta al lomo de su burro, sonó su celular. Viejo, con la pantalla estrellada, apenas emitía un zumbido seco. Eliseo lo miró con desconfianza como si fuera una mala señal. Respondió sin decir su nombre. ¿Eliseo Vargas? La voz era ronca, masculina, desconocida. ¿Quién habla? Me dijeron que usted sabe de caballos y no hace muchas preguntas. Eliseo no respondió. El silencio al otro lado no se sintió incómodo, sino calculado. Hay una subasta esta noche, cerca del rancho abandonado de los Morales. Caballos finos. Queremos que los revise. Le pagamos bien. ¿Por qué yo? Porque nadie más aceptaría. Y porque usted no tiene nada que perder. Clic. La línea se cortó. La noche llegó con una brisa caliente que traía olor a tierra quemada. Eliseo no era hombre de meterse en líos, pero algo en esa llamada lo inquietó. Guardó sus cosas, se cambió de camisa y montó su viejo Nissan sin placas. Mientras conducía por los caminos de terracería, recordó el rostro de Mariana, su esposa, riendo junto a los potrillos. Fue lo último que vio antes del accidente. El rancho Morales aparecía como una mancha oscura entre los mezquites. Antiguo, deshabitado desde hacía años, con leyendas de brujería y deudas de sangre. Al acercarse, notó varios vehículos estacionados sin orden. Camionetas lujosas, motocicletas, hasta un tráiler sin insignias. Había luz, pero no música. Solo el sonido seco de los cascos sobre la grava. Un hombre corpulento con sombrero negro lo detuvo en la entrada. El veterinario, Eliseo asintió. «Pase, rápido». Lo guiaron hacia un corral improvisado detrás del establo. Había más de 20 caballos, algunos atados, otros encerrados en jaulas móviles, todos inquietos, nerviosos. Eliseo notó las marcas frescas en sus patas, las miradas apagadas y los movimientos erráticos. No era una subasta cualquiera, era tráfico. Un hombre delgado, de traje claro y sonrisa falsamente amable, se le acercó. «Necesitamos que revise los ejemplares antes de ofrecerlos. Solo los fuertes, no pregunte de dónde vienen. ¿Y si no están en condiciones? Entonces díganos cuál sirve y cuál no vale ni para carne». Ese comentario le revolvió el estómago. Apretó los dientes, pero asintió. Mientras caminaba entre los animales, algo lo hizo detenerse. En una jaula aislada, casi oculta entre lonas negras, había un caballo cubierto de lodo seco, con una pata vendada torpemente. Tenía la cabeza baja, pero cuando Eliseo se acercó, el animal levantó la mirada. Y algo en esa mirada lo paralizó. No era miedo, era inteligencia, mezclada con desconfianza, orgullo y dolor. Como si supiera exactamente lo que pasaba. ¿Y este? Llegó ayer, está medio muerto, pero dicen que es de sangre pura. Eliseo empujó la lona para verlo mejor. El caballo tenía el pelaje gris perlado, aunque cubierto de suciedad. Cuando le apartó el lodo del lomo con la mano, notó una forma marcada en la piel.
No era una marca común, no un hierro de rancho local. Era un emblema antiguo, circular, con una R cruzada sobre una herradura. Eliseo sintió un golpe en el pecho. Había visto ese símbolo antes, hacía más de 10 años, en una revista española, sobre caballos de élite. Era la marca de Rancho Real, una ganadería europea que había desaparecido tras un escándalo financiero y una ola de desapariciones de sementales premiados. «Quiero llevármelo», dijo de pronto. El hombre del traje frunció el ceño. «¿Qué? Está enfermo. Si muere aquí, les traerá problemas. Puedo llevármelo y tratar de salvarlo. Después les digo si vale algo». Hubo una pausa. El hombre consultó con otro por teléfono. Murmuraban. Finalmente asintió. «Llévatelo, pero no digas nada de lo que viste aquí, ni una palabra». Eliseo subió al caballo con cuidado. El animal no se resistió. Lo miraba como si ya supiera que ese era su único camino de salida. Mientras se alejaba del rancho en su Nissan oxidado, con el caballo herido en la parte trasera, Eliseo sintió algo que no había sentido en años: responsabilidad y miedo. Porque sabía que lo que acababa de sacar de ese lugar no era solo un caballo. Era una historia que alguien había querido enterrar para siempre. Eliseo manejó con las luces apagadas por un buen tramo. Conocía bien ese camino de tierra y piedras sueltas, pero ahora cada curva parecía distinta, más amenazante. Detrás, en la caja de su viejo Nissan, Bravío viajaba en silencio. Ni un relincho, solo el golpeteo leve de sus cascos contra la base metálica, como si cada paso le costara un recuerdo. Llegaron al rancho justo antes de la medianoche. La luna, alta y solitaria, bañaba los campos en un tono gris. Eliseo bajó, abrió la compuerta y acercó lentamente la mano al caballo. Bravío no retrocedió, solo lo observó. «No sé quién eres», murmuró Eliseo, «pero sé que no pertenecías a ese infierno». Cuando lo tocó, notó la tensión bajo su piel. El animal estaba herido, sí, pero no vencido. Había algo intacto en él, algo que no le habían podido quitar. Con esfuerzo, logró llevarlo hasta el corral más cercano. No era gran cosa. Un espacio cercado con alambre, un pequeño bebedero de concreto y una lámpara colgando de un poste de madera. Mientras Eliseo lo lavaba con un balde de agua y jabón, el lodo se desprendía en capas gruesas, dejando al descubierto un cuerpo delgado pero elegante. Tenía líneas fuertes, cuello arqueado y ojos como brasas apagadas. Fue al cepillar el lomo que lo volvió a ver, la marca. No había duda. Esa R, cruzada sobre la herradura, era idéntica a la del reportaje de Rancho Real. Eliseo recordaba el artículo. Desaparecen 6 ejemplares valorados en más de 1 millón de euros. Y entre las fotos, una en particular. Un potro gris, aún joven, con la misma mirada altiva. «¿Eres tú?», preguntó sin pensar. «¿Eres Aureo?». El caballo parpadeó. Luego giró levemente la cabeza hacia él. No fue una respuesta, pero tampoco fue casualidad. Eliseo entró a su casa y rebuscó entre pilas de revistas viejas. Finalmente dio con la edición que buscaba. Ahí estaba, la foto en blanco y negro, el caballo aún sin madurar, pero con esa misma postura. Aureo, hijo de campeones, desaparecido sin rastro. Se quedó mirando la imagen por minutos, hasta que un sonido lo arrancó de su trance. Un relincho agudo, desesperado. Corrió al corral. Bravío, Aureo, ya no podía llamarlo de otra forma. Giraba en círculos, nervioso. Las orejas hacia atrás, el cuerpo temblando, y entonces los vio. 2 sombras entre los árboles, muy quietas, demasiado. Eliseo corrió a su camioneta, sacó su escopeta oxidada y disparó al aire. «¡Lárguense de mi terreno!», gritó con la voz más firme que pudo reunir. Las sombras no se movieron de inmediato. Luego una de ellas se desvaneció hacia la oscuridad. La otra se quedó un momento más, observando.
como si midiera la distancia, como si memorizara cada detalle del lugar. Finalmente desapareció. La noche fue larga. Eliseo no durmió. Se sentó en el porche con la escopeta en las rodillas, los ojos en el corral y la mente girando. ¿Quién más sabía que tenía a Aureo? ¿Qué harían si no lo entregaba? ¿Valía la pena arriesgarlo todo por un caballo? Miró a Aureo, que ahora descansaba recostado en la tierra. Aún tenía heridas, sí, pero respiraba con calma. Por primera vez desde que lo encontró, parecía a salvo. Y fue en ese momento que Eliseo lo supo. No lo iba a devolver. No importaba lo que viniera. Había visto demasiada maldad esa noche, demasiado silencio en los ojos de ese caballo. Y por primera vez en años, algo dentro de él volvió a arder. No era rabia, era propósito. Eliseo despertó antes del alba, con el cuerpo entumido por haber dormido en la silla del porche, y la escopeta aún entre las piernas. El viento del norte traía polvo y presagios. Se levantó lento, con la espalda crujiendo, y se dirigió directo al corral. Aureo estaba de pie, observando el horizonte como si también esperara algo. Sus orejas se movían, alertas, pero su cuerpo ya no temblaba. Había sobrevivido a la noche, pero no estaba a salvo. Eliseo se acercó despacio, le habló con voz baja y acarició su cuello con la punta de los dedos. Ya no era el mismo caballo sucio de la subasta. Aún tenía las costras y las heridas, pero había algo que emergía bajo esa piel, algo digno, algo roto que se negaba a rendirse. «Si vas a quedarte aquí, necesito saber con quién me estoy metiendo», murmuró Eliseo. Llenó una tina con agua tibia, tomó jabón quirúrgico, gasas y comenzó a limpiar con cuidado. Empezó por el cuello, los hombros, las patas. Aureo se dejaba hacer, respirando hondo, cerrando los ojos por momentos, como si ese toque lo aliviara más que la medicina. Fue cuando llegó al flanco derecho que lo vio bien por primera vez. La marca, ya sin lodo, ni sangre, ni costras, la señal brillaba como un fantasma bajo la piel, una R curva, estilizada, cruzada por una herradura invertida. Eliseo se quedó inmóvil, con la esponja goteando en la mano. No era una marca mexicana, tampoco era de criaderos comerciales. Esa era una marca de casta. Y más que eso, una maldición enterrada. Entró corriendo a su casa, revolvió el cajón donde guardaba revistas viejas, catálogos de ferias, y finalmente lo encontró. Un reportaje de hacía 11 años, guardado sin razón aparente. El título lo decía todo: Ganadería real de la cima al escándalo. Pasó las hojas con prisa hasta llegar a la foto. Allí estaba Aureo, un potro joven con pelaje gris metálico, premiado en Europa, exportado a México en secreto antes de que la ganadería quebrara tras una redada internacional. El artículo mencionaba la desaparición de varios ejemplares, entre ellos el más valioso, Aureo. Eliseo comparó la foto con el animal que tenía en su corral. Era él, no cabía duda. El perfil, la forma del lomo, incluso esa pequeña mancha bajo el ojo izquierdo. «No eres cualquier caballo», susurró. «Eres una prueba viviente, un testigo, un escándalo con patas». Esa tarde, mientras Aureo comía alfalfa con más ganas que nunca, Eliseo llamó a un contacto antiguo, doña Carmela, una criadora de caballos jubilada que alguna vez trabajó con ganaderías europeas. «¿Sabes qué hora es?», contestó ella con tono agrio. «Necesito que veas algo. Es urgente. Es sobre Rancho Real». El silencio del otro lado fue inmediato. «¿Dónde estás?». Una hora después, Carmela llegó en su camioneta roja, con el cabello recogido y los ojos afilados. Bajó sin decir palabra y caminó directo al corral. Cuando vio la marca, se detuvo. «¿De dónde sacaste este caballo?». «Lo encontré en una subasta clandestina. Estaba a punto de morir». Carmela se agachó, examinó las patas, las cicatrices, los dientes.
Es él. No puede ser, pero lo es. Se incorporó. Aureo no debía estar vivo. Lo dieron por muerto en España. Dijeron que lo habían sacrificado para ocultar las pruebas. ¿Pruebas de qué? Tráfico de animales, lavado de dinero, corrupción política. Usaban caballos de raza como moneda entre narcotraficantes y empresarios corruptos. Aureo era el símbolo, el más caro, el que no podían perder. Y ahora está aquí, parado frente a nosotros. Esa noche, Eliseo y Carmela se sentaron en la cocina con una botella de tequila abierta. Hablaron poco, no hacía falta. Eliseo lo entendió con claridad por primera vez. No podía quedárselo, no como si fuera suyo. Aureo representaba algo más grande, una historia que alguien había querido enterrar, una verdad peligrosa, pero tampoco podía entregarlo. No mientras las personas que lo buscaban aún estuvieran sueltas, no mientras el caballo aún no tuviera voz. Entonces, en medio del silencio, Carmela le lanzó la pregunta que lo obligó a decidir. ¿Estás dispuesto a protegerlo, aunque eso signifique poner tu vida en juego? Eliseo no respondió de inmediato. Miró por la ventana, donde Aureo dormía de pie, con la cabeza baja, tranquilo, por primera vez. Y luego dijo con voz firme, «Sí». La camioneta se detuvo frente a una pequeña fonda en las afueras del pueblo. Eliseo bajó con pasos firmes, el sombrero calado y una carpeta vieja bajo el brazo. En su interior llevaba documentos reales, pero vencidos, sellos de inspección de salubridad, hojas membretadas del tiempo en que trabajó para el Estado como veterinario. Había limpiado más de un rastro clandestino de carne en aquellos años, y si algo aprendió fue que el miedo se viste de autoridad. Carmela lo había preparado. Le consiguió una insignia oxidada, un sello de tinta seco y una historia convincente. Iba a volver a la subasta clandestina como supuesto inspector estatal. No era una locura. En ese mundo, lo importante no era que los papeles fueran válidos, sino que nadie se atreviera a cuestionarlos. «¿Y si no te creen?», preguntó Carmela, antes de que arrancara de nuevo. «Entonces me matan», respondió Eliseo, sin mirar atrás. La noche siguiente regresó al rancho Morales. Había más luces esta vez, más gente, más tensión en el aire. Su corazón latía como tambor, pero su rostro estaba sereno. No era la primera vez que jugaba con fuego, solo que ahora lo hacía por alguien más. Lo detuvieron en la entrada. Un joven armado, con mirada desconfiada, lo observó de arriba abajo. «¿Y tú quién chingados eres?». Eliseo alzó la carpeta y mostró la insignia con desgano. «Departamento de Inspección Animal. Me mandaron por las denuncias de maltrato. ¿Quieres que vuelva con una patrulla o me dejas entrar tranquilo?». El joven vaciló. Hizo una llamada. Murmuró. Asintió con la cabeza. «Pasa, pero no te metas donde no debes». Eliseo caminó entre los animales como si supiera exactamente lo que hacía. Tomaba notas, fingía medir temperaturas, revisaba ojos y cascos, pero solo buscaba una cosa, y ahí estaba, encerrado en la misma jaula, pero con peor aspecto, más delgado, más tenso. Sin embargo, cuando Aureo lo vio, algo cambió. No retrocedió, no relinchó, solo lo miró, como si esperara que cumpliera su parte. Dijo Eliseo con firmeza, «este animal tiene infección sistémica. Si muere aquí, será su responsabilidad. Me lo llevo». El mismo hombre del traje claro apareció, lo reconoció. «¿Nos vuelves a visitar, veterinario?». «No, vengo a evitarles un problema legal». «¿Y si no te lo dejamos llevar?». «Entonces vengo mañana con orden judicial y con prensa». Hubo una pausa. El silencio entre ambos era un duelo. Al fondo, alguien tosió. Otro soltó una risa nerviosa. Finalmente, el hombre hizo un gesto con la mano. «Llévatelo».
Pero más te vale que ese animal no hable. Ya en la camioneta, con Aureo cubierto por una lona vieja, Eliseo encendió el motor y se alejó del rancho sin mirar por el retrovisor. Sabía que lo estaban observando. Sabía que en cuanto se fueran, alguien haría preguntas y lo seguirían. Pero también sabía algo más. El trato estaba hecho. Ya no había vuelta atrás. Lo bautizó esa misma noche. «Bravío», le susurró mientras le ofrecía agua y alfalfa, «porque eres más que una raza, eres fuerza indomable, y porque eso es lo que desaté hoy». El caballo lo miró, con esa mezcla de nobleza y fuego en los ojos. No era sumisión, era reconocimiento. Y mientras el viento agitaba las ramas del mezquite, Eliseo entendió que acababa de firmar algo más peligroso que cualquier contrato. Había firmado su destino. Bravío no relinchaba, no emitía sonido alguno, salvo por el leve resuello al respirar y el roce de sus cascos sobre la tierra. Desde que llegó al rancho se comportaba como si cada movimiento fuera medido, aprendido, como si viviera aún bajo la vigilancia de un amo invisible. Eliseo lo observaba desde el porche, taza de café en mano sin hablar. Llevaban 3 días así, él cuidando, el caballo resistiendo. No había coceos, ni mordidas, ni intentos de fuga, pero tampoco había entrega. Era como si Bravío hubiera aprendido que confiar significaba morir. Esa mañana, Eliseo decidió cambiar la rutina. Entró al corral con una silla de montar liviana y una cuerda, no con intención de domarlo, sino de probar algo. Se acercó despacio. Bravío lo miró. No se apartó, pero su cuerpo se tensó como un arco. Eliseo dejó la cuerda en el suelo y alzó la silla, sin tocarlo. «No es para ti. No hoy», le dijo. «Solo quiero ver qué haces». Y entonces ocurrió. Bravío bajó la cabeza y dio un paso hacia él. Eliseo no se movió. El caballo giró apenas el cuello como si esperara una orden. Y ahí estaba. El gesto sutil, casi militar, de un animal entrenado en doma clásica. No necesitaba riendas, no esperaba golpes, respondía a la energía, a la intención. «¿Quién te entrenó así? ¿Y por qué estás hecho pedazos?», susurró Eliseo. Pasó su mano por el lomo. Bajo el pelaje nacía una costra nueva, justo donde antes estaban las heridas. Pero había otras marcas, no visibles a simple vista. Cicatrices paralelas, finas, de látigo. Eliseo cerró los ojos. No eran castigos de campo, no eran accidentes. Eran precisas, repetidas, castigos de alguien que no buscaba corregir, sino quebrar. «Te enseñaron a obedecer hasta que se te rompiera el alma», dijo en voz baja. Y entonces Bravío hizo algo inesperado. Se acercó más, rozó su frente contra el pecho de Eliseo. Solo por un segundo. Luego retrocedió y volvió a su silencio. Esa noche, mientras escribía notas en una libreta vieja, Eliseo pensó en Mariana. Ella habría sabido qué hacer. Siempre decía que los caballos traían verdades en los ojos, que si sabías mirar, te contaban lo que nadie más podía. «Este no tiene voz», le dijo al retrato gastado de su esposa, «pero está gritando por dentro». Se levantó, salió al corral y se sentó en la tierra a pocos metros de Bravío. El cielo estaba limpio y el silencio del campo lo envolvía todo. «No voy a forzarte», le dijo al caballo. «No me interesa montarte ni usarte. Solo quiero que sepas que estás libre. Aquí nadie te va a atar». Bravío lo miró. Solo eso. Pero en ese instante, Eliseo supo que lo había escuchado. La madrugada trajo un golpe seco, un sonido que rompió la calma como cuchillo. Eliseo saltó de la cama, tomó su escopeta y corrió al corral. La puerta de alambre estaba entreabierta, pero Bravío aún estaba ahí. Sin embargo, algo había cambiado. El caballo estaba inquieto, retrocedía relinchando bajo, y frente a él, clavado en la tierra, había un cuchillo con un listón rojo amarrado al mango. Un mensaje, una advertencia, y al lado una huella fresca de bota. «Están cerca»,
murmuró Eliseo, apretando el arma con fuerza. «Y no van a esperar mucho más». Eliseo sabía que no podía quedarse quieto, que la historia de Bravío iba a salir a la luz, con él o sin él, pero también sabía que, si lo hacía mal, ese caballo volvería a desaparecer, y esta vez no habría milagro que lo salvara. Eliseo ató bien la reja del corral con un nuevo candado, doble vuelta. Revisó cada tramo del alambre como si buscara una excusa para quedarse allí. El cuchillo con el listón rojo ya no estaba. Lo había enterrado lejos, como si el suelo pudiera tragarse la amenaza. Pero la amenaza seguía en el aire. No tenía pruebas, no había visto rostros, pero sentía que lo vigilaban, que cada paso fuera del rancho lo exponía, y sin embargo no podía quedarse callado. Esa tarde subió a su camioneta y manejó hacia el pueblo de al lado, no a buscar ayuda oficial, sino a ver a alguien que conocía bien la podredumbre que se esconde bajo la tierra seca de los potreros. El Tico, viejo amigo de juventud, ahora mecánico de mala fama, antes informante encubierto del gobierno, y en su momento cómplice de Eliseo en un caso que casi los manda a prisión. Lo encontró debajo de una camioneta desarmada, con grasa hasta las cejas y un cigarro apagado colgando de la boca. «Vargas, ¿o es un espejismo?» «Necesito hablar», dijo Eliseo, sin rodeos. El Tico salió arrastrándose, se limpió las manos y lo miró con desconfianza. «Hace años que no me buscas. Si vienes ahora, es porque estás metido en un lío del tamaño del cerro. Estoy cuidando a un caballo. Lo encontré en una subasta ilegal. Tiene una marca de Europa, de una ganadería que fue usada en lavado de dinero. Creo que es el último que queda». Tico soltó una carcajada seca. «¿Y tú, con tu cara de santo, decidiste salvarlo?» «Sí. ¿Y ya sabes lo que estás haciendo?» Eliseo lo miró en silencio. Tico se levantó, buscó una cerveza en la hielera y la abrió con un golpe seco. «Hay gente que no perdona, que paga por el silencio o por la sangre. Si ese caballo es lo que dices, no te van a dejar caminar mucho. Ya desaparecieron jueces, criadores, hasta un fiscal, por menos». Eliseo se acercó, apoyó la mano sobre la mesa de trabajo. «No puedo hacerme pendejo, Tico. Ese animal es más que un testigo, es una víctima, y no voy a entregarlo». El Tico lo miró con una mezcla de respeto y lástima. «Entonces, entierra bien tus huellas, porque ya estás marcado, y cuando vayan por ti no van a tocar la puerta». Esa noche, de regreso al rancho, Eliseo no encendió las luces hasta llegar. Rodeó la propiedad 3 veces antes de entrar. Todo parecía en orden, pero su pecho seguía apretado. Bravío lo esperaba junto al bebedero. Al verlo, levantó la cabeza. «Parece que tú y yo ya no somos libres», le dijo Eliseo. «Pero si alguien vuelve a tocarnos, esta vez no me voy a quedar callado». Tomó su teléfono viejo y marcó un número que no usaba desde que dejó su empleo con el gobierno. Lo pensó 2 veces y luego dejó sonar. Una voz al otro lado respondió seca, sin presentarse. «Habla Eliseo Vargas. Tengo información sobre el caso Rancho Real y tengo al último testigo». Silencio. Luego, «¿Dónde estás? Donde nadie lo va a tocar. ¿Estás dispuesto a entregarlo?» «Estoy dispuesto a contar la historia, pero si él muere, muere la verdad con él. Te llamaremos». Clic. Esa noche no durmió. Se quedó junto a Bravío, sentado en el pasto, escuchando cómo el viento agitaba los mezquites. Y por primera vez el caballo se acostó a su lado. Ya no era solo un animal rescatado, era un sobreviviente. Y Eliseo también. Eliseo despertó con un sobresalto. No hubo disparos, ni gritos, ni relinchos, solo un presentimiento seco, clavado en el pecho. Tomó la escopeta, calzó las botas sin atarlas y salió al patio con la linterna encendida. El viento apenas se movía, pero había una quietud extraña en el aire, como si el monte contuviera el aliento. Caminó hacia el corral.
Bravío estaba de pie, tenso, respirando por la nariz como si olfateara algo que no debía estar ahí. Eliseo recorrió el perímetro, alumbrando el suelo. Al principio no vio nada, solo tierra seca, huellas de cascos, hasta que notó algo que no encajaba. Pisadas, botas grandes. Una caminata que rodeaba el corral se detenía en la reja y se alejaba hacia la parte trasera del rancho, donde el alambrado estaba más flojo. Eliseo se agachó, tocó la huella, aún fresca. «Estuvieron aquí», susurró. Y no solo mirando. Se giró hacia Bravío. El caballo lo miraba fijo, no asustado, sino esperando su reacción. Y ahí Eliseo entendió. Si no hacía algo ahora, el próximo que cruzara esa cerca no dejaría testigos. Antes del amanecer, clavó nuevos postes, reforzó la reja, tendió alambre de púas doble, usó cadenas, candados. Hasta colocó latas vacías con piedras alrededor del perímetro para que hicieran ruido si alguien pasaba. Luego entró a su cuarto, sacó una caja vieja de madera y la puso sobre la mesa. Le entró envolviendo una pistola oxidada. Estaban sus credenciales vencidas, una medalla militar y una foto con Mariana. Miró todo en silencio. Ya no era el hombre que se retiró para vivir tranquilo. Ahora era un hombre al que le habían despertado lo que creía muerto. Al mediodía recibió una llamada desconocida. «Eliseo Vargas, hable. Sabemos lo que tiene, sabemos que no es suyo y sabemos que lo quieren vivo». «¿Quién habla?» «Piénselo, hay gente que pagaría mucho por ese animal y otra que haría lo que fuera por callarlo. No está en venta. No le estamos ofreciendo dinero, le estamos ofreciendo seguir respirando». Clic. Esa noche colocó la silla junto al corral, la escopeta cargada a su lado y el foco encendido. No podía dormirse, no podía confiar. A la medianoche, Bravío relinchó fuerte. Eliseo se puso de pie. Silencio total. Luego, el sonido de una rama quebrándose alumbró hacia los árboles. Nada. Pero Bravío comenzó a caminar en círculos, nervioso. El instinto del animal sabía que alguien estaba ahí, y entonces lo vio, a lo lejos, entre la maleza, un destello metálico, como un machete, una hebilla o un arma. Eliseo alzó la escopeta, apuntó y disparó al cielo. El estampido reventó el silencio, silencio. Luego, pasos apresurados alejándose. 1, 2, 3 pares de botas. Corrían, pero uno se detuvo. Desde la sombra, una voz gritó: «La marca no te pertenece, ese caballo es una deuda», y desapareció. Bravío no volvió a dormirse esa noche, Eliseo tampoco. Sabían lo que venía, y no estaban dispuestos a rendirse, porque ya no se trataba solo de un caballo. Era el alma de una historia que alguien estaba desesperado por borrar. Eliseo colocó la lupa sobre la foto deslavada. Era un ejemplar de revista europea, página derecha, pie de foto en letra dorada. Aureo, orgullo del rancho real, campeón en Sevilla, reservado para cría exclusiva. Valor estimado, 750.000 euros. Eliseo pasó los dedos sobre la imagen. La postura del caballo, el brillo en el pelaje, esa pequeña mancha bajo el ojo izquierdo, todo coincidía. Era él. Bravío no era un nombre nuevo, era un disfraz. Su verdadero nombre era Aureo, un animal robado de la élite caído al fondo de las cloacas del tráfico ilegal. Un caballo que había vivido entre premios, luego entre látigos, y ahora estaba aquí, con él, en un rancho olvidado de México. Encendió la vieja computadora y buscó con lentitud desesperante. Internet rural, conexión inestable. Aún así, los titulares saltaron como fantasmas. Rancho Real cierra tras redada fiscal. Desaparecen 6 ejemplares de élite en México y Colombia. Aureo, caballo campeón, desaparecido sin rastro. Uno de los artículos hablaba de una denuncia anónima. Un cuidador español decía haber visto cómo cargaban a Aureo en una caja sin papeles rumbo a Veracruz. Todo coincidía.
Lo robaron, lo movieron como mercancía y luego lo ocultaron. Eliseo se apoyó en la silla con el rostro entre las manos. La sangre le ardía en las venas. No solo tenía al último testigo de un crimen internacional, tenía en su patio el símbolo viviente de una red de corrupción que aún no había sido desmantelada. Más tarde llamó a Carmela. «Ya confirmé todo. Es él. Es Aureo. ¿Estás seguro? Tan seguro como que me quieren muerto». Carmela guardó silencio. Luego dijo: «Si vas a enfrentarte a esto, no puedes hacerlo solo. Necesitas que el mundo lo vea, que sepa que vive, que habla con su presencia. ¿Hablas de mostrarlo?» «Sí, en público, en un evento, con gente que reconozca su sangre. Solo así podrán ignorarte». Eliseo dudó. Bravío no era un caballo de exhibición, no después de todo lo que había vivido, pero también sabía que esconderlo no lo protegería para siempre. «Lo pensaremos», dijo finalmente. «Si él quiere, lo haremos a su manera». Al caer la noche, Eliseo se sentó junto a Bravío en el corral. El cielo estaba cubierto de estrellas. «Ya sé quién eres», le dijo en voz baja. «Ya no hay secretos entre tú y yo». Bravío lo miró, y en un gesto que nunca antes había hecho, apoyó su frente contra la de Eliseo por unos segundos eternos. No era obediencia, era gratitud. Y Eliseo entendió. Aureo no quería venganza, quería justicia, y juntos la iban a buscar. El primer relincho fue tan agudo que partió el silencio como un machetazo. Eliseo despertó de golpe, bañado en sudor. Miró el reloj. 4:17 a.m. Otro relincho, más fuerte, más desesperado. Saltó de la cama, tomó la escopeta y salió descalzo al patio. Bravío estaba erguido junto a la reja, patas delanteras golpeando la tierra con furia. No era pánico, era alerta. Estaba avisando algo. Y entonces Eliseo lo escuchó. Un crujido de ramas, un golpe seco contra el costado del granero. Sus ojos buscaron en la oscuridad hasta que lo vio. Una silueta encapuchada, agachada, cortando la malla trasera del corral. Eliseo apuntó y disparó al aire. «¡Detente ahí, cabrón!». La figura corrió, zigzagueando entre árboles. Eliseo no lo siguió, no necesitaba atraparlo, solo quería dejarle claro que no estaba dormido, pero el mensaje estaba claro también. Iban por el caballo, y no era la última vez. Cuando volvió al corral, Bravío lo miró con los músculos aún tensos. «Me salvaste, viejo», murmuró Eliseo, con la respiración agitada. «Tú sabías antes que yo, lo sentiste». Pasó su mano por el cuello del animal. El pelaje estaba empapado de sudor, pero firme, vibrante. Bravío era más que un testigo, más que una víctima. Tenía instinto, memoria, lealtad. Y por primera vez, Eliseo pensó algo que jamás se habría permitido imaginar. Ese caballo lo estaba cuidando a él. Horas después, llegó Carmela con un tráiler pequeño. Revisaron juntos el alambrado cortado, las pisadas recientes, la dirección de la fuga. «Esto ya no es juego», dijo ella. «Si no lo llevas a un lugar visible, lo van a desaparecer». «No me importa lo que me pase a mí», respondió Eliseo, «pero a él no lo tocan. Entonces hazlo, muéstralo. Que el mundo sepa que vive, que respira, que recuerda». Eliseo miró a Bravío. El caballo levantó la cabeza, como si entendiera, y ahí lo supo. Era hora de sacar la verdad a la luz, no solo por justicia, sino porque Bravío no había sobrevivido para esconderse. Había sobrevivido para ser escuchado. El tráiler se detuvo junto a la entrada del lienzo charro de San Miguel de las Palmas. Había banderas, música de banda en el fondo, puestos de antojitos y un bullicio tenso. Era la feria anual de ganadería y doma, un evento local, pero con invitados importantes del mundo ecuestre.
Nadie sospecharía que entre caballos criollos, jinetes adolescentes y rancheros con sombrero nuevo, iba a aparecer el fantasma de una ganadería maldita. Carmela bajó primero, vestida con su sombrero de ala ancha y lentes oscuros. Eliseo abrió lentamente el remolque. Bravío, cubierto con una manta sin marca, bajó con paso firme. No relinchó, no hizo escándalo. Sabía que debía mantenerse invisible. Lo inscribí como relámpago, le dijo Carmela. Pura sangre, sin procedencia registrada. Solo para exhibición, sin competencia. Eliseo asintió, apretando la mandíbula. Había limpiado la marca del lomo con una mezcla especial de barro, grasa y ceniza. No se notaba. A simple vista, era un caballo más entre tantos. Pero Bravío no era uno más. Nunca lo había sido. La exhibición comenzó. Los primeros en entrar fueron potros jóvenes de hacienda, luego algunos caballos domados para paseo, seguidos de vaqueros mostrando riendas y giros. Cuando tocó el turno de Eliseo, un presentador anunció con tono casual: Relámpago, ejemplar sin registro, presentado por el señor Vargas, rancho de la zona. Eliseo montó sin montura, con solo una cuerda al cuello de Bravío. El público murmuró. Algunos rieron, creyendo que era parte del show, pero cuando Bravío comenzó a moverse, el silencio cayó como piedra. Cada paso era elegante, preciso, una coreografía invisible guiaba sus movimientos. Se desplazaba sin esfuerzo, como si el aire lo empujara suavemente. Cambió de dirección con apenas una inclinación del cuerpo de Eliseo. Bajó la cabeza, se detuvo exacto en medio del ruedo. Un juez se puso de pie, otro sacó el celular y empezó a grabar. ¿Quién entrenó a ese animal?, preguntó un criador español al borde del ruedo. Ese no es un caballo sin registro. Eliseo tragó saliva. Quería terminar la rutina, bajar, salir de ahí. Pero en ese instante una ráfaga de viento levantó la manta con barro en el lomo de Bravío. Y la marca quedó expuesta. No por mucho, solo unos segundos, pero suficientes. ¡Esa marca!, gritó alguien. ¡Es del rancho real! El murmullo se volvió griterío. Un juez pidió detener la exhibición. Gente corrió hacia el corral. Algunos gritaban que era una farsa, otros exigían explicaciones. Carmela intentaba calmar a los organizadores. Bravío, nervioso, comenzó a girar en círculos. Eliseo desmontó y lo calmó con una sola palabra. «Shh, ya viejo, lo hicimos». Y entonces, frente a todos, con cámaras, celulares y ojos apuntando hacia ellos, Eliseo se paró firme y dijo: «Este caballo se llama Aureo y fue robado, maltratado, vendido como basura, pero sobrevivió y hoy vino a contar su historia». El silencio fue más ruidoso que el caos anterior, porque en ese momento nadie pudo mirar a Bravío y negar lo que era. No un animal sin papeles, no un simple relámpago. Era la verdad con forma de caballo, y el mundo acababa de verla. Los celulares no dejaron de grabar ni un segundo. Bravío, Aureo, permanecía en medio del ruedo, inmóvil, con la mirada alta, como si supiera que había cruzado un umbral sin regreso. El barro que cubría su lomo se había resquebrajado, y la marca, esa R cruzada sobre la herradura invertida, relucía como una cicatriz viva. Un juez pidió silencio. «Señor Vargas, ¿está afirmando que este caballo es Aureo, el pura raza desaparecido del rancho real?» Eliseo asintió. Su voz sonó firme, pero cargada de algo más que coraje, culpabilidad, dolor, esperanza. «No lo busqué, no lo robé, lo encontré, herido, maltratado, a punto de morir, y lo salvé, como él me salvó a mí». Un periodista local que cubría la feria transmitía en vivo desde su celular. Las redes sociales ya hervían. En minutos los comentarios se llenaron de palabras como tráfico de animales, corrupción, escándalo europeo, rescate milagroso.
Un criador español, invitado especial del evento, se acercó al corral. Tenía las manos temblorosas. Yo vi a Aureo en Sevilla. Hace más de 10 años, era joven, era perfecto, no podía ser reemplazado. Y ustedes lo enterraron. Eliseo levantó la mirada. No lo enterraron, lo escondieron, lo rompieron por dentro, pero no lo borraron. El juez, con rostro serio, asintió. Vamos a tener que llamar a las autoridades. Este animal es evidencia de un crimen internacional. Hagan lo que tengan que hacer, dijo Eliseo, pero si alguien intenta separarlo de mí, tendrá que responderle a él primero. Horas después, la policía llegó, no con esposas, sino con cámaras, funcionarios y un veterinario del estado. Revisaron la marca, compararon documentos, llamaron a España, confirmado. Era Aureo. Y lo que quedaba de la red criminal que lo había desaparecido volvía a estar en la mira. Esa noche, Eliseo no durmió en su rancho. La policía lo escoltó hasta una estación rural donde le tomaron declaración. Lo trataron como testigo clave. Le ofrecieron protección. Le preguntaron si sabía quién estaba detrás. Eliseo solo respondió: yo no vi rostros, solo vi el miedo en sus ojos y las cicatrices en su piel. Cuando salió, Bravío lo esperaba fuera, rodeado de oficiales, con una manta nueva sobre el lomo. Se acercó, lento, y lo rozó con el hocico, como si dijera: «Lo lograste». Y Eliseo, con los ojos húmedos, susurró: «No, Bravío, lo logramos los dos». Porque en ese momento el mundo no solo había visto una marca, había visto la historia que intentaron borrar, regresar con toda su fuerza. El salón de la delegación estaba repleto. No de criminales ni de policías con cara dura, sino de periodistas, cámaras y micrófonos que buscaban una sola cosa: el rostro del hombre que encontró a Aureo. ¿Cómo supo que era él? ¿Quién se lo vendió? ¿Qué piensa hacer ahora? ¿Teme por su vida? Eliseo no respondía. Sentado frente a una mesa de madera, con las manos firmes y la mirada fija en la ventana, parecía un hombre más acostumbrado a hablar con animales que con multitudes hambrientas de titulares. Entonces entró él. Juez Rodrigo Beltrán, alto, elegante, con el cabello blanco perfectamente peinado. Ex juez del Circuito Internacional Ecuestre, ahora representante legal del Fondo de Cría Real, una organización que buscaba reparar el legado perdido del Rancho Real. Cuando vio a Bravío, ya sin manta, la marca claramente visible, los ojos llenos de fuego, se detuvo en seco. «Dios mío, es él». La sala enmudeció. Una periodista bajó la cámara como si no pudiera creer que acababa de presenciar ese momento. «¿Está seguro?», preguntó un agente. Beltrán se acercó con cautela, se agachó frente a Bravío y extendió la mano. El caballo, en vez de retroceder, cerró los ojos y bajó la cabeza. «Aureo tenía un gesto», dijo Beltrán con voz temblorosa. «Cuando reconocía a alguien de confianza, hacía esto. Nunca fue entrenado para eso. Era suyo. La confirmación oficial ya no era necesaria. El mundo tenía su prueba viviente. Eliseo fue llevado a una sala aparte. Señor Vargas, necesitamos saber todo. ¿Dónde lo encontró? ¿Quién lo tenía antes? ¿Cómo llegó hasta esa subasta?» «Lo recogí como a cualquier animal herido. No pedí papeles. No hice preguntas, pero cuando vi la marca, supe que algo no cuadraba. ¿Y quién más lo sabía?». Eliseo bajó la mirada. Pensó en el cuchillo enterrado, en las pisadas en la noche, en la voz por teléfono. Gente peligrosa, nadie da la cara, pero ellos quieren que este caballo desaparezca otra vez. «Entonces está en riesgo», dijo el oficial anotando rápido. «Usted también». «Siempre lo he estado, desde que decidí no callarme».
Mientras tanto, afuera Bravío era fotografiado como una estrella, pero no relinchaba, no alzaba la cabeza, no jugaba, estaba firme, tenso, como si esperara la próxima traición, porque aunque la verdad había salido a la luz, Eliseo sabía que no todos los rostros que sonreían venían en son de paz. Y algunos, detrás de los lentes oscuros y las corbatas costosas, habían sido parte del crimen, solo que ahora llevaban otros nombres y usaban otras máscaras, pero Bravío, desde el centro del tumulto, los recordaba a todos. La decisión llegó al anochecer, envuelta en sobres sellados y silencio institucional. Eliseo lo supo apenas vio la camioneta oficial estacionarse frente a su rancho. 2 hombres descendieron con carpetas en mano, sin uniforme, sin sonrisa. Lo miraron con respeto, pero sin tregua. «Señor Vargas», dijo el mayor de los 2. «Por orden del Juzgado Internacional de Sevilla, el ejemplar conocido como Aureo, alias Bravío, será trasladado temporalmente a instalaciones federales para su resguardo, valoración y declaración oficial como evidencia viva en una investigación criminal». Eliseo asintió sin decir palabra. No discutió, no rogó. Solo sintió como algo en su pecho se rompía en silencio. Carmela llegó minutos después, con los ojos llorosos y la voz quebrada. «¿Ya te lo vienen a quitar?» «No me lo quitan, lo están reclamando, como si fuera objeto, como si no hubiera vivido lo que vivió». «¿Y qué vas a hacer?» Eliseo miró el corral. Bravío estaba de pie, sereno, como si supiera lo que venía. No se agitaba, no se resistía, pero sus ojos decían todo. «Voy a dejar que se lo lleven», susurró Eliseo, «porque es lo correcto, porque el mundo tiene que verlo allá afuera, escuchar su historia, saber qué hicieron con él. ¿Y tú?» «Yo lo espero». La carga fue lenta, casi solemne. Bravío no puso resistencia, caminó hacia el tráiler como si entendiera su papel en algo más grande que él mismo. Antes de cerrar la compuerta, Eliseo se acercó. Le apoyó una mano sobre el cuello. La respiración del caballo era firme, estaba listo, más que él. «Te van a ver, te van a escuchar, y más vale que les recuerdes quién eres». El caballo giró levemente la cabeza. Rozó el hombro de Eliseo con el hocico, un gesto simple, pero en él cabía todo lo que las palabras no podían decir. La puerta se cerró con un estruendo seco, y el camión arrancó. Eliseo se quedó solo en el patio. El viento levantaba polvo. Los mezquites crujían a lo lejos. El corral vacío parecía un hueco en su alma. Pero no lloró, porque sabía que la historia no había terminado. Apenas comenzaba, y aunque había entregado a Bravío, no lo había perdido. Lo había ofrecido al mundo, como sacrificio, como testimonio, como justicia viva. La carpeta llegó una semana después, un sobre amarillo, sin remitente, dejado en la entrada del rancho, como si alguien supiera que Eliseo no podía dejar de buscar. En su interior había fotografías, registros falsos, hojas tachadas con nombres y un diario roto, escrito a mano, con manchas de sangre seca y lodo. Era de un cuidador del rancho real. Las primeras páginas hablaban del entrenamiento, de cómo Aureo, ese era el único nombre que usaban, aprendía en semanas lo que otros no dominaban en meses. De su nobleza, su respuesta precisa, su mirada desafiante. Pero conforme avanzaban las hojas, el tono cambiaba. Lo han vendido, no a un criador, a uno de ellos, de los que apuestan en lo oscuro. Le marcaron la piel como ganado sucio. Anoche lo hicieron correr con una pata lastimada frente a otros. Lo apostaron, él ganó, pero lo castigaron igual. Eliseo apretó el papel con las manos. Cada línea era una herida más profunda. Había escuchado rumores de peleas clandestinas, de apuestas no solo con dinero sino con vidas, pero nunca imaginó que un pura raza como Aureo hubiera terminado ahí,
corriendo con los huesos al borde del colapso, mientras hombres con trajes brindaban sobre su sangre. Carmela leyó los papeles en silencio. Dios mío, lo usaron como un trofeo y como carne. Y aún así sobrevivió, dijo Eliseo. Por eso duele más, porque lo que no lograron romper, ahora está diciendo la verdad. ¿Y qué vas a hacer con esto? No lo voy a guardar, lo voy a gritar. Esa misma noche, Eliseo envió copias digitales de la carpeta a una periodista española que había cubierto el caso Rancho Real una década atrás. A la mañana siguiente, su celular vibraba sin parar. El reportaje se había publicado. El regreso del caballo que fue silenciado. Fotos, fragmentos del diario, nombres, rostros, empresas de fachada. Todo estaba ahí, y lo más fuerte, la marca, viva, innegable. Las redes estallaron. La prensa internacional retomó el caso. Incluso se solicitó la reactivación de una causa judicial que había sido archivada por falta de pruebas. Ahora había una prueba viviente, con cicatrices, con historia, con fuego en la mirada. Esa tarde, mientras el sol bajaba sobre los llanos, Eliseo se sentó frente al corral vacío y dijo en voz baja: «No pudieron contigo, y ahora no van a poder con la verdad». Y por primera vez no sintió el rancho vacío. Sintió que Bravío estaba en todas partes, galopando por tribunales, respirando en cada línea del diario, latiendo en cada persona que, al fin, sabía la verdad. La tormenta llegó sin aviso. El cielo se cerró de golpe y la lluvia azotó los tejados como si el cielo también necesitara limpiar algo. Eliseo se refugió en el granero mientras relámpagos cruzaban el horizonte como cuchillazos de luz. El viejo granero, lleno de herramientas oxidadas y recuerdos enterrados, crujía con cada ráfaga. Fue mientras buscaba un plástico para cubrir los sacos que encontró una caja vieja, empolvada, escondida bajo unas tablas sueltas. Estaba sellada con cinta y al abrirla, el olor a humedad lo golpeó como un recuerdo olvidado. Dentro, un cuaderno negro de tapas gastadas. Lo abrió con cautela. La primera página tenía un nombre escrito con letra temblorosa: Tomás Quintero, uno de los criadores originales del Rancho Real, el hombre que desapareció misteriosamente tras el escándalo, según los reportes. Eliseo hojeó con rapidez. Lo que leyó le cortó el aliento. Aureo no era solo un semental, era una joya genética, elegante, noble, demasiado noble. Sabía seguir órdenes, pero también sabía resistir, y eso les molestó. Le rompieron la voluntad a golpes, pero no lograron apagarle los ojos. Cada página era una confesión. Me obligaron a entregarlo, me amenazaron con mi familia, me dieron dinero, y lo vi subir a ese tráiler drogado, con la cabeza colgando. Sabía que no regresaría. Dijeron que lo usarían en carreras privadas. Mentira, lo iban a castigar por no rendirse, como hacían con los humanos. Eliseo cerró el diario con las manos temblorosas. Era la prueba final, la confesión que faltaba. Carmela llegó empapada media hora después, con una linterna en mano. «¿Qué pasa? ¿Estás bien?» Eliseo le mostró el cuaderno. Lo escribió uno de ellos, un hombre que no pudo vivir con la culpa. Carmela leyó unas líneas y se le quebró la voz. «Con esto los entierran, para siempre». No, con esto Aureo habla, por fin. Esa noche, Eliseo escaneó cada página y las envió al equipo de abogados que ahora defendía el caso internacional, también a la periodista española, y a otros que durante años habían sido silenciados. Al amanecer, su celular vibró. Un mensaje simple, directo: «Este diario es dinamita. El juicio ya no se puede frenar». Eliseo salió al corral vacío, con el diario apretado contra el pecho, y por primera vez, al mirar el horizonte, sonrió. No porque la guerra hubiera terminado, sino porque la verdad
ya no se podía encerrar. Bravío había sido más que un sobreviviente, era una voz escrita en cicatrices, y ahora el mundo iba a escucharla. La entrevista fue breve, directa, sin adornos. Eliseo no quería hablar frente a cámaras, nunca le interesó figurar, pero la periodista, la misma que expuso la red del Rancho Real en su momento, le dijo algo que lo hizo ceder. Usted no va a hablar por usted, va a hablar por él. La grabación se hizo en el porche del rancho, con el viento agitando las ramas, y la silla vacía donde antes solía sentarse a mirar a Bravío. Lo encontré medio muerto, ni siquiera relinchaba, y aún así no se rendía. Sabía que era un pura raza español. No, lo supe cuando vi cómo me miraba. ¿Por qué arriesgarse por un caballo que no era suyo? Porque alguien tenía que hacerlo. Porque si todos se quedan callados... Esto se repite. La entrevista se publicó un domingo. En menos de 24 horas las redes sociales estallaron. Justicia para Aureo, el caballo que volvió, voces por los sin voz, cuentas de activistas, fundaciones internacionales de protección animal, incluso celebridades, comenzaron a compartir la historia. Videos de Bravío entrenando, el clip donde se revelaba su marca, la imagen de Eliseo acariciándolo en silencio, todo se volvió viral. Los mensajes no paraban, este hombre salvó más que un caballo. Nunca pensé llorar por un animal, hasta hoy. Aureo representa a todos los que fueron silenciados. El equipo legal español envió un comunicado urgente. Exigimos que Bravío permanezca bajo resguardo y se garantice su bienestar físico y emocional. No es una simple evidencia, es una víctima con historia. Incluso la Interpol reabrió líneas de investigación contra antiguos socios del Rancho Real, algunos hoy convertidos en empresarios respetables, hasta que un caballo marcó su pasado a fuego. Eliseo, por su parte, se mantuvo en silencio, no buscaba aplausos, solo justicia. Pero cuando Carmela le entregó una carta, firmada por una fundación europea de derechos animales, no pudo evitar sonreír. La carta decía: queremos proponer que Aureo se convierta en el símbolo internacional de la lucha contra el maltrato animal, no como víctima, sino como sobreviviente. Esa noche, Eliseo caminó hasta el borde del corral, y aunque Bravío no estaba ahí físicamente, su presencia se sentía en cada rincón. Te están escuchando, viejo, por fin. Y con el corazón apretado añadió: ahora falta que paguen los que te callaron. Eliseo despertó con el sonido de neumáticos sobre grava. Otra vez. No eran visitas, eran advertencias. Por tercera noche consecutiva, una camioneta negra había rodeado el rancho a baja velocidad, sin placas, sin luces y sin detenerse, pero esta vez Eliseo no se escondió. Salió con su escopeta descargada al hombro, encendió todos los focos y colocó un cartel en la entrada pintado a mano: no vendo caballos, vendo verdades. La policía local ofreció escolta, pero Eliseo sabía que en esos niveles los uniformes valían poco. La verdadera seguridad venía de la atención pública. Mientras el mundo estuviera mirando, los cobardes se quedaban en la sombra. Y el mundo estaba mirando. La historia de Bravío seguía dando la vuelta al planeta. Documentales en producción, debates en congresos europeos, fundaciones creando campañas bajo su nombre. La presión era tanta que las autoridades no tuvieron más remedio que abrir el caso con fuerza. Y pronto, los nombres comenzaron a caer. El primero fue un veterinario corrupto en Guadalajara, vinculado con falsificación de papeles de sangre pura. Luego, un ex juez ecuestre que había autorizado la desaparición legal de Aureo a cambio de dinero. Después, un empresario español, antes intocable, capturado en Portugal con documentos que lo vinculaban directamente con las apuestas clandestinas. La red se deshacía hilo por hilo, y en el centro de todo,
el rancho de Eliseo. Pero con la atención también llegó el peligro real. Una tarde, Carmela encontró una cruz hecha de herraduras clavada en la entrada del corral, y al día siguiente alguien disparó al aire cerca del rancho. «Quieren que te calles», le dijo ella temblando. «Ya no pueden», respondió Eliseo con voz firme. «Aunque me maten, la historia ya no es mía, es del mundo». Los periodistas regresaron. Esta vez no con preguntas sensacionalistas, sino con respeto. Documentaban, grababan en silencio, recogían testimonios, y mientras tanto, desde una finca protegida, Bravío, o Aureo, era cuidado como lo que siempre debió ser, un ser valiente, con alma, con historia. Una noche, frente al fuego, Eliseo escribió algo en su libreta. «No sé si hicimos justicia todavía, pero sé que ya no pueden esconderse. Este rancho ya no guarda caballos, guarda verdades». Y al mirar el horizonte oscuro, supo que lo peor había pasado, pero lo más importante aún estaba por suceder. Eliseo viajó a España solo. Rechazó escoltas, cámaras, aplausos. Solo llevaba su sombrero gastado, su libreta y una foto de Bravío en el pecho del abrigo. El juicio comenzó en la Audiencia Nacional, en Madrid. Una sala moderna, pero cargada de historia. Entre los acusados había de todo. Empresarios millonarios, exfuncionarios, veterinarios, criadores. Todos con trajes caros, todos con abogados brillantes, pero todos con la misma sombra tras ellos, Aureo. Eliseo subió al estrado con paso firme. Los jueces lo miraron en silencio. La sala esperaba declaraciones técnicas, fechas, pruebas, pero él solo sacó su libreta y leyó en voz alta. «Cuando lo encontré no tenía nombre, ni voz, solo heridas, pero estaba vivo, y eso bastó para no dejarlo morir». Pausó. «No soy abogado, no soy activista, solo soy un hombre que escuchó a un caballo cuando nadie más quiso hacerlo». Hubo silencio absoluto, y en ese silencio la verdad habló más fuerte que cualquier defensa. La fiscalía presentó las pruebas. El diario del cuidador, los documentos falsificados, las grabaciones de llamadas, las fotos clandestinas de apuestas ilegales, los informes veterinarios de abuso sistemático. Uno por uno, los acusados fueron cayendo. Algunos lloraban, otros bajaban la mirada. Pero ninguno pudo explicar cómo un caballo maltratado y olvidado había vuelto para contar lo que ellos juraron enterrar. Eliseo fue interrogado por la defensa. Intentaron desacreditarlo, pintarlo como un oportunista, un hombre solitario con hambre de atención. Pero bastó una pregunta del juez para romper cualquier intento de burla. «¿Usted ganó algo con todo esto, señor Vargas?». Eliseo respondió con los ojos fijos. «Sí, gané volver a sentirme humano. Días después el veredicto fue leído. Culpables, todos. Cargos, tráfico ilegal, maltrato animal agravado, corrupción internacional, encubrimiento, condenas, años de prisión, multas millonarias, inhabilitación definitiva y un punto final inesperado. Se reconoce oficialmente a Aureo, conocido como Bravío, como víctima y testigo central de esta causa. El Estado se compromete a garantizarle bienestar vitalicio y reconocimiento histórico como símbolo de lucha contra el maltrato animal». Eliseo no pidió nada para él, pero al salir de la sala, entre cámaras y aplausos, un niño con lágrimas en los ojos se le acercó y le entregó un dibujo. Era Bravío, con alas en el lomo. «¿Por qué tiene alas?», preguntó Eliseo conmovido. «Porque usted lo ayudó a volar otra vez». Y en ese instante Eliseo entendió que la justicia no solo era una sentencia, era una historia contada, una verdad defendida y un silencio que por fin se rompió. El avión aterrizó al amanecer. Una camioneta blanca, sin escolta ni protocolo, esperaba en la pista privada de un pequeño aeropuerto rural en Veracruz. Eliseo bajó del avión con el corazón latiendo como si fuera el primer día de todo,
Pero no era el principio, era el regreso. El tráiler especial se abrió lento. El ruido del cerrojo metálico fue como una campana de iglesia, anunciando algo sagrado. Y entonces apareció él, bravío, áureo, el mismo, pero distinto. Tenía el pelaje más brillante, el cuerpo más fuerte, la mirada más clara. Pero cuando vio a Eliseo, no hubo duda. No necesitó relinchar, no necesitó correr, solo caminó directo hacia él y apoyó la frente en su pecho, igual que la primera vez. Eliseo soltó el aire contenido en su alma. Volviste, viejo, y esta vez nadie te va a quitar de aquí. La orden judicial fue clara. Dado el papel del ciudadano Eliseo Vargas en el rescate, protección y testimonio clave del ejemplar áureo, esta corte otorga su custodia definitiva bajo la condición de bienestar y libertad. Este vínculo es considerado irrompible, pero más allá de la ley, era el vínculo real el que mandaba. Bravío no quería estar en ningún otro lugar. Y Eliseo, después de todo lo vivido, sabía que ya no estaba solo. Carmela llegó al rancho con pan de horno y una botella de tequila para celebrar. «Te dije que iba a volver contigo», dijo secándose los ojos. «Sí, pero no así, no tan entero, no tan... él». ¿Y ahora? Eliseo miró el horizonte donde Bravío trotaba libre, sin montura, sin miedo, como si el mundo por fin le perteneciera. Ahora, que respire, que viva, que sepa que esto ya es suyo. Esa noche, mientras el viento barría las hojas secas, Eliseo escribió en su libreta: «Volviste, y no como víctima, sino como leyenda. Te quitaron todo, menos el alma, y eso te trajo de vuelta a casa». El rancho cambió de nombre. Ya no era solo el refugio de Eliseo, como algunos lo llamaban en voz baja. Ahora, en un cartel de madera tallada a mano, colgado sobre la entrada principal, decía: «Donde descansan los fuertes». Era más que un nombre, era un destino. El viejo corral había sido ampliado, ahora había pasto fresco, bebederos nuevos, sombra suficiente para los días de calor bravo. Y no uno, sino 8 caballos pastaban en libertad, cada uno rescatado de alguna historia distinta. Algunos con cicatrices, otros con miedo aún en los ojos, pero todos con un lugar, un hogar. Y al frente, guiándolos como si entendiera que su papel no había terminado, estaba él, bravío, libre, ligero pero firme. Eliseo los miraba desde el porche, con un café en mano y la espalda apoyada en la mecedora que Mariana alguna vez había querido pintar. Su rostro tenía arrugas nuevas, pero ahora se reían. Sonreía. Por primera vez en años, sonreía con paz, con certeza. Ya no tenía que proteger la verdad. La verdad lo había protegido a él. Cada tanto llegaban voluntarios. Jóvenes con ganas de aprender, veterinarios de otros países, periodistas que venían no a buscar escándalos, sino a escuchar. Y cada vez que uno se acercaba a Bravío con miedo, el caballo hacía lo mismo, bajaba la cabeza y tocaba su frente con la del visitante, como si dijera: «Aquí estamos, vivimos y seguimos». Una tarde, al caer el sol, Carmela se sentó a su lado con una libreta en blanco. «¿Y ahora qué vas a hacer?», preguntó. Eliseo miró hacia el campo donde Bravío trotaba rodeado de los otros, con la crin al viento y el lomo marcado por la historia, pero erguido como el rey que siempre fue. «Nada, solo esto», respondió. «Verlos vivir, verlos libres, verlos descansar». «¿Y tú?». Eliseo soltó una carcajada suave. «Yo ya descansé. Al fin». En ese momento el cielo se tiñó de naranja profundo, el campo olía a tierra mojada, y Bravío se detuvo justo al borde de la loma, como si supiera que esa imagen quedaría grabada para siempre. Fuerte, libre, invicto, donde descansan los fuertes, donde la justicia galopa con el alma intacta. A veces la justicia no llega con aplausos, llega con silencios que se rompen. Bravío no habló,
No necesitó palabras. Sus cicatrices, su mirada, su andar firme fueron suficientes para recordarnos que la dignidad no se pierde, aunque intenten destruirla. Y Eliseo no era un héroe. Era un hombre común, con heridas propias, que decidió no mirar hacia otro lado cuando la verdad temblaba frente a él. Eso bastó para cambiarlo todo. Porque al final, esta no es solo la historia de un caballo rescatado, es la historia de lo que pasa cuando alguien se atreve a escuchar lo que el mundo prefiere callar. Si esta historia te conmovió, compártela con alguien que necesita recordar que todavía hay esperanza. ¿Qué habrías hecho en el lugar de Eliseo? Cuéntamelo en los comentarios. Y si quieres más historias como esta, no olvides seguirme y suscribirte. Lo que viene también merece ser contado.